Bienvenidos, amados hermanos, a la unidad número 2. Estoy feliz de estar acá nuevamente, poder compartirle una nueva clase respecto al curso del Antiguo Testamento. En la clase anterior abarcamos una introducción de la importancia de la Biblia y abarcamos también unos temas referentes a cómo se originó el proceso de la elección, cómo decayó el pecado y por qué Dios no impidió que el hombre dejara de pecar o practicar el pecado original. Recordemos un poquito, si no fuera por ese pecado no conoceríamos nosotros la misericordia de Dios, no supiéramos, no entendiéramos lo que es tener un maravilloso y glorioso Salvador. En este punto, en este sentido, se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y donde la justicia y la injusticia prevaleció, también la justicia de Dios se manifestó. Amado hermano, en la clase anterior estuvimos hablando también cómo se forjó el proceso de los patriarcas, ¿verdad? Cómo se dio esto de Abraham, de Isaac y Jacob por un proceso de elección. Así es, la elección no vino por voluntad humana, sino por voluntad divina. Dios lo eligió a Abraham, y eligió a Isaac y eligió a Jacob. No lo eligió a Ismael, no lo eligió a Esaú, eligió a Isaac y eligió a Jacob. ¿Por qué no elige al uno y al otro? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿De qué depende que Dios elija a alguien? ¿Es soberanía? ¿Tiene que ver algo con nosotros? ¿De qué va a depender que el Señor elija a una persona? Bueno, el primer punto es soberanía. El segundo punto tiene que ver con que Dios observa todo y discierne los pensamientos y aún lo profundo del corazón del hombre. Y si Dios ve que en nosotros no hay un interés, un amor apasionado por Él, pues entonces no hará pacto con nosotros. Porque no hizo pacto con Ismael, porque era el hijo de la esclava, alguien que tenía ideales que no iban acorde al pacto. No hizo pacto con Esaú, porque él era un profano, un vividor, un hombre dado a lo materialista, un hombre dado al hedonismo, al su placer personal. Dios no va a hacer pacto con alguien que no se alinee a su voluntad. Dios no va a hacer pacto con alguien que no se alinea a sus caminos y se ponga como reflejo de la gloria de Dios. Hablamos también referente al pacto en el Sinaí nosotros. Dijimos que aquel pacto, aquella alianza, Israel es el pueblo de la alianza de Dios. Alianza significa que Dios se casó con ese pueblo. Se casó con ese pueblo. Y evidentemente hay cláusulas en las nupcias. Hay cláusulas que el pueblo tiene que escuchar y acatar. Y dijimos cómo están distribuidos los 10 mandamientos, ¿se recuerda? De los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con el enfoque de la adoración y obediencia a Dios, no tener otros dioses, no hacer imágenes, no profanar su nombre santo, no andarlo tomándolo a la ligera. En este punto de profanar el nombre santo, por eso es que nunca se le llamó en el Antiguo Testamento a Dios Padre, porque no querían, tenían un temor de profanar el nombre de Dios. Por eso no se le llamó Padre, no querían profanarlo, no querían que se vinculara el Dios único, santo y sublime con el Dios de los paganos, que tenían la idea de que ese Dios o esas divinidades descendían y tenían relaciones sexuales con las mortales y de ahí se procreaban dioses o se procreaban semidioses o tipos como estos. Entonces, amado hermano, fíjese que ellos tenían ese temor de no usar el nombre de Dios en vano, no usarlo en vano. Entonces vamos viendo que el libro de Éxodo pues empieza con la alianza. La alianza comienza con los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos y qué esto significa, ¿no? ¿Verdad? Los 4 primeros tienen que ver con la parte de Dios. ¿Ya? Y ellos tenían ese gran temor de no profanar o vincular
el nombre de Dios en algo sexual, en una impureza sexual. Por eso no decían que Dios era su Padre. Por eso lo crucifican a Jesús. Porque Jesús dice, hacía de Dios su Padre, y esta era la dicotomía, el problema que había con ello. Entonces nos enseña la norma social cómo inicia, la honra a los padres. Ahí inicia todo, con la honra social, con la honra hacia los padres. Pero bueno, entonces el libro de Éxodo, ya entremos un poco en materia, nos habla, número 1, nos viene a hablar acerca de cómo Dios libera a Israel de Egipto. Ya eso ya lo sabemos, ya eso lo entendemos por lectura normal, la preparación que Dios le dio a Moisés, 40 años en Egipto, 40 años con sacerdote Jetro, sacerdote de Madián. Vemos nosotros el traslado desde Egipto hasta el Sinaí, el pacto de Dios con Israel, los mandamientos, las leyes, y llegamos hasta el tabernáculo. O sea, el libro de Éxodo se divide en varios puntos importantes que son cruciales en la formación del Estado de Israel como tal, la formación de este pueblo, en la que se traduce en la transición de Egipto hasta el desierto y el establecimiento de Dios en medio de su pueblo a través del tabernáculo. El tabernáculo, más allá de ser un término cultico, simbolizaba Dios habitando en medio de su pueblo. Si usted ya leyó y estudió, se va a dar cuenta que el tabernáculo era ubicado en el centro del campamento, y alrededor del campamento el pueblo estaba acampando. Los primeros eran los levitas, eran los que estaban más cerca del tabernáculo. ¿Para qué? Para estar presto al servicio. Entonces el tabernáculo se ubicaba en medio, porque la idea era que Dios quería habitar, vivir en medio de su pueblo. Ese ha sido el deseo de Dios toda la vida. No estar lejos de su creación, estar cerca. Ese ha sido el deseo de Dios siempre. La presencia de Dios se paseaba en el huerto en plena luz del día. Y cuando no lo encontró Adán en aquel lugar de encuentro, ¿dónde estás, Adán? Tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que debes de tener miedo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te prohibí que no comieras? Sí, Señor, he pecado. El pecado es que nos separa de Dios. David dijo en el Salmo 18, te amo, Jehová. ¿Cómo podemos amar a alguien que no vemos? ¿Cómo podemos amar a alguien que solo de oídas le hemos escuchado? La figura está en Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca. Rebeca fue conquistada por el Damaseno, por el siervo de Abraham, que llegó hasta Adán, Adán Parán, llegó hasta allá y le dijo, mi Señor me manda a buscar una esposa. ¿Y cómo es Isaac? Es así, las cualidades. Y ella se enamoró de las cualidades, del dicho del siervo de Abraham. Así que, ¿cómo llegó a enamorarse Rebeca de Isaac? Por los dichos, por la información que le llegó de parte de su criado, de su siervo. La gente en este mundo se va a enamorar de Dios por cuanto nosotros le hablemos las cualidades de Dios. ¿Tú sabías que el amor te hace ver cualidades? Cuando el amor ya no está, te hace ver defectos, te hace ver errores en las personas. Pero el amor te hace ver cualidades. Te amo, Jehová. Las cualidades: fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío en quien confiaré. Cualidades. Entonces, ¿por qué quería Dios que su tabernáculo esté en medio de su pueblo? Para que ellos entendieran que Dios los amaba. No los amaba por lo que son, los amaba a pesar de lo que son. Ignorantes, duro cerviz, rebeldes, incrédulos, que atraían de tiempo en tiempo siempre problemas, se quejaban por todo. Sin embargo, Él hizo un pacto. Quiero vivir en medio de mi pueblo. El pacto. Entonces el tabernáculo, vemos nosotros cómo está compuesto y tiene dentro se estableció un arca del pacto, y dentro del arca del pacto está guardado la tabla de la alianza de los 10 mandamientos.
una porción de el maná escondido, la vara de Aarón y pues una copia del libro de la ley. Pero quiero que se dé cuenta de estas tres cosas que habían ahí. Todo esto representa la obra de Cristo. La ley, el maná, yo me hice pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. La ley, yo soy el verbo que se hizo carne. La vara que reverdeció, yo soy la vara. El hombre, el nuevo hombre, no conforme a Adán, sino el creado en justicia y santidad de la verdad, nacido del vientre de una mujer. La figura del hombre, el modelo del hombre es Jesucristo. Entonces vemos nosotros los principios de Éxodo. ¿Cuáles son los principios que nos muestra el libro de Éxodo? Pues Dios responde, número uno, al clamor de su pueblo. Dios es el libertador de su pueblo. Dios tiene el poder para controlar la naturaleza. Dios quería de su pueblo no solo unos súbditos esclavos, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Esto es una cosa tremenda que se ha malinterpretado hoy en día bastante, porque Apocalipsis, Juan dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Lo que Juan está tratando de decir es lo mismo que dijo aquí Moisés, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. No que todos van a ser predicadores, no que todos van a ser obispos o apóstoles, no, sino que todos asuman su rol de sacerdocio y ministren a Dios. Si todos nosotros nos convertimos en Obed-Edom y ministramos la presencia de Dios, todos seríamos prósperos. Si todos nosotros hacemos el trabajo de educar a nuestra prole como buenos sacerdotes, la bendición de Dios reposaría en nuestras generaciones. Así que vemos nosotros los principios que se habla aquí en el libro de Éxodo, ¿ya? El arca del pacto, el arca del testimonio, que representaba la presencia de Dios. Siglos más tarde, esta arca era la que producía victorias, representaba la presencia de Dios. Los mismos utensilios que habían en el tabernáculo eran utensilios simbólicos. Está la mesa de proposición de los panes. ¿Dónde estaba la mesa de proposición? En el lugar santo, ¿verdad? Donde estaban los panes puestos que solo podían comer los sacerdotes. ¿Dónde vamos a encontrar la revelación de Cristo? No la vamos a encontrar afuera, la vamos a encontrar adentro del tabernáculo. ¿Qué es lo que había fuera del tabernáculo? El atrio. ¿Qué es lo que había en el atrio? Pues era el lugar donde se hacían los sacrificios. Era el lugar donde se ensuciaban los sacerdotes para practicar los sacrificios del pecado, de la culpa, de la paz, de todo el tema. En el atrio es donde uno se ensucia las manos. Dios trata con nuestro pecado. Pero ¿cuántos quieren conocer a Dios más íntimamente? Necesita entrar al lugar santo. Ahí está el pan. El lugar santo es esta relación que uno puede empezar a tener con Dios cuando uno camina con la congregación, cuando uno vuelve al hombre de Dios, su pastor, cuando uno vuelve al líder de Dios, su mentor espiritual. Cuando hay gente que dice, yo voy a la iglesia solo por Dios. Muy bien, ¿quién te está pastoreando? ¿Quién te está liderando? ¿Quién está supervisando tu alma? ¿Quién está? Cristo, todo es Cristo, sí, pero Cristo opera a través de sacerdotes. Alguien te está limpiando, alguien está ejecutando. No, ya eso no funciona. Claro, literalmente no funcionan los sacrificios, ni funciona el tabernáculo de esa manera, pero espiritualmente sí funciona. No, espiritualmente no, digámoslo de esta manera. Metafóricamente la figura sigue funcionando. La figura sigue funcionando, sigue fluyendo la figura. Ya el sacerdote tiene que presentar los panes de la propiciación, que es presentar a Cristo. La gloria de un sacerdote es saber presentar a Cristo. Lléveselo esto usted que es evangelista. La gloria que usted pone sobre su cabeza es que usted sepa presentar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo, a sobra de evangelista. Que no sean pocas tus palabras, que Dios te dé abundancia de palabras, que Dios te dé la capacidad de hacer pan. Recuerde cuando David lo ungieron, cómo empezó a pelear contra los osos y los leones. Con palos y con piedras. De esa manera empezó a pelear con los osos y los leones. Y se preparó toda la vida con palos y con piedras. Y le tocó pelear contra el gigante. ¿Y cómo lo ganó? Venció al gigante, Goliat,
con palos y con piedras. Pero luego tuvo que aprender a usar la espada. Luego tuvo que aprender a lidiar con un ejército. En el inicio de nuestros ministerios, nosotros no entramos sabiendo tantas revelaciones y conociendo tanta ciencia. Entramos hablando palos y piedras. Entramos predicando cosas que ni entendemos. Entramos predicando cosas que quizás están hiriendo a las personas, pero no es nuestro deseo. No lo hacemos de malicia, pero es que sabemos pelear solo con palos y con piedras. Sabemos comunicar con palos y con piedras. Y cuando alguien no nos entiende, ¡pau! Y cuando alguien sentimos esta pasión, por ejemplo, vemos al católico con su crucifijo, entonces nosotros ¿qué hacemos? Palos y piedras. Pero luego aprendemos a usar la espada, que es la palabra. Y luego aprendemos a usarla y a agarrarle filo a la palabra. Y algunos usan la espada para matar, para robar, delinquir. Otros la usan para cortar carne, para filetear la carne, para abrir pescado. Otros la usan para cortar telas. Otros la usan para un uso útil. ¿Cómo nosotros aprendemos a usar la palabra? Es la espada. David levantó un ejército con esa espada. ¿Cómo usted maneja la espada? Puede matar, puede destruir o puede liderar ejércitos. Y luego aprendió a reinar. Y luego aprendió a gobernar. Y luego aprendió con sabiduría a gobernar. Entonces nosotros vemos acá que todo lo que ocurrió en el tabernáculo es una figura, una ilustración de lo que ocurre hoy en día en nuestros discipulados, en nuestra vida congregacional. Dios está interesado en vivir con su pueblo. Está interesado en vivir con nosotros de una manera cercana, no de una manera lejana. Entonces, la pregunta es, hermano Iván, ¿cómo entonces aprendo a vivir como un sacerdote? Gracias por preguntármelo. Para eso se escribió el libro de Levítico. Levítico no lo va a entender quien no tenga un corazón de sacerdote. Levítico no lo va a entender, le va a parecer un libro aburrido, lleno de rituales y lleno de cosas sin sentido. Claro, piensan así los que no son sacerdotes. Pero los que en su corazón quieren aprender a ministrar la presencia de Dios, van a agarrar a tomar el libro del sacerdote, del libro de Levítico, que es el libro de los sacerdotes, y van a decir, wow, todo eso era un sacerdote y eso tenía que hacer. Wow, ¿qué implicación tendrá esto hoy en día? Claro, hoy en día ya nos ofrecen los distintos tipos de ofrendas. Hay ofrendas de oblación, holocausto, oblación de flor, ofrendas de la paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa. Hay 5 tipos de ofrendas que eran las más básicas, que eso pues no se presenta hoy en día. Pero en el rol de los sacerdotes, en este sentido, era promover la santidad y la administración al Todopoderoso. A estos sacerdotes Dios les dio una sabiduría que solo ellos podían detectar cuando una persona o una casa existía la lepra, la plaga, el hongo, y tenía la forma de tratar la lepra, una enfermedad incurable, una enfermedad en la cual era difícil de tratar en aquellos tiempos, y sigue siéndolo en estos tiempos también. Pero a los sacerdotes se les otorga cierto grado de sabiduría para lidiar con ciertos problemas. En este caso, con la operación de las ofrendas. Y eran detalles específicos. Solo los sacerdotes, Dios les revela cómo llegar a tener paz. Sacrificios de la paz. Cómo lidiar con el pecado. Todos lidiamos con el pecado. ¿Cómo lidiamos con la iniquidad? La iniquidad es la maldad que está en nosotros. La iniquidad no es el pecado. La iniquidad es la maldad que está en nosotros. El viejo hombre torcido dentro de uno que nos lleva a pecar, que está viciado a los deseos de este mundo engañosos. Eso se llama iniquidad. Aquí está dentro. Y eso es lo que nos lleva a pecar. Y luego la paga del pecado es la muerte. Pero entonces, ¿para qué sirve este tipo de ofrendas? Porque el sacerdote se lo unge, se lo purifica, se le pone en el lóbulo derecho una marca de la sangre, en los pulgares de las manos y de los pies una marca de la sangre como sello de que hemos sido consagrados para Dios. Y luego vienen estas revelaciones. ¿Cómo tratar con el pecado, hermano Iván? ¿Cómo tratar con los pecados de mi carne? ¿Cómo tratar con la bestia salvaje que está dentro de mí que se llama iniquidad? ¿Cómo hacer? Pues si eres sacerdote, te va a ir Dios revelando.
Porque no es lo que le funciona a Pedro, le va a funcionar a Juan. Porque la iniquidad de Juan no es la misma que la iniquidad de Antonio. No es la misma. Cada uno tiene de acuerdo a su concupiscencia. Por eso dice que grande es el misterio de la iniquidad. Que no lo conocemos, es un misterio cómo opera diversamente en cada persona. Pero el Levítico te va enseñando, te va dando una sabiduría en que tú tienes la responsabilidad de lidiar con el pecado, de lidiar con la culpa, de buscar la paz y la santidad, porque si no nadie va a estar con Dios. El holocausto es interesante, porque mira, cuando el holocausto se presentaba una vez al año, el padre de familia tenía que criar un cordero sin defecto, sin mancha, sin contaminación, criarlo como un animalito doméstico, encariñarse con ese animalito. Y una vez al año se presentaba aquel padre de familia en simbología de toda su familia, y ese animalito se sacrificaba como remisión de todos los pecados. Pero el proceso de sacrificio era que ese animalito que crió ese padre de familia ahora tenía que verlo morir, tenía que tomarlo de la mano y ver cómo matan a ese animalito que no tiene la culpa, que tú lo criaste, que lo fue criado como algo doméstico, morir por algo que él no cometió. Y esto se repetía todos los años. Todos los años. El holocausto. Lo hacía Dios para que el pueblo de Israel agarrara cierto grado de conciencia de que porque el inocente tiene que tomar la culpa del culpable, valga la redundancia, la culpa del pecador. Cristo es el que tomó nuestros lugares. Cristo es el que tomó nuestros lugares. Y ahora como sacerdote nos acercamos a Dios y decimos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que dicen. Nosotros ahora ponemos nuestras manos sobre las intercesiones y lloramos y le pedimos a Dios que les perdone. El sacerdote tenía un tipo de vestiduras que usar. No podía usar las mismas ropas que la gente común. Tiene que haber una distinción entre lo santo y lo profano. Tiene que haber una distinción. Esto no es legalismo. El sacerdote tiene que ser distinto, punto. Tiene que haber una distinción, no es legalismo. Y había un tipo de sacerdote, había un tipo de vestimenta. ¿Cuál era la vestimenta sacerdotal? El efod, la mitra, ¿verdad? El turín, el calzoncillo de lino. El calzoncillo era como una bata larga de vino. El cinto que ceñía el traje sacerdotal. En su mano derecha el candelabro, en su mano izquierda el incensario. El incensario. El lugar que ofrece el incienso, el humo, ¿verdad? En este sentido. Pablo más adelante en la carta a los Efesios, capítulo 6, él dice, el cristiano está lleno de la armadura, la misma armadura sacerdotal, pero ahora mostrada como una armadura de guerra. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, el cinto de la verdad, la espada del espíritu y el escudo de la fe. Mire, amado hermano, el sacerdote tenía un tipo de vestidura. Aquí no estoy hablando de legalismo. ¿Qué traje usted está ocupando? Si usa falda o pantalón o usa aretes o usa, no sé, esto no se está hablando de un vestido físico. Por sentido común, usted tiene que vestirse con pudor y con decencia. Está hablando de la vestidura sacerdotal. Tu espíritu es el sacerdotal. Y lo que está enseñando Levítico es eso. Hay una distinción entre la gente común y otra. El procedimiento con el sacerdote era muy tremendo. Porque, por ejemplo, él no podía tocar las cosas inmundas. Los muertos, por ejemplo, no podía tocar. Tenía que tener un carácter estoico, si se puede decir. Ya, permítame usar esa palabra, el carácter estoico, porque los estoicos eran los que más inhibían las emociones, los sentimientos, a fin de afrontar o pasar por las dificultades. El sacerdote tenía que tener esta habilidad, este carácter en su interior para saber lidiar las aflicciones del tiempo presente, para saber hacer los funerales.
Ya usted como cristiano debe de caminar bajo esa esperanza de que si un familiar suyo falleció, murió, tener la confianza y el carácter de que Dios tuvo el control, de que fue decisión divina de hacerlo, porque eso va a hablar bien de usted. Habla también de las fiestas. Esto es importante aprender. No voy a abarcar en un estudio muy profundo de las fiestas, pero habla también de las fiestas que realizaba el pueblo de Israel. De todas las fiestas, hay 7 fiestas importantes, ¿ya? 7 fiestas importantes que son marcadas, que es la Pascua, los panes sin levadura, el año del jubileo. El año de jubileo se practicaba cada 50 años. Está en la fiesta de el Pentecostés, que es ¿cómo se llama? Las cosechas, las trompetas, el Rosh Hashanah. Estaba también el día de la expiación, ya que es el Yom Kippur. Está la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta de las cabañas. Esas son 7 fiestas. A ver, ¿cuál fue la que le mencioné? Número 1 está la Pascua, panes sin levadura, el año del jubileo, le dije yo el año del jubileo, las Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Son las 7 fiestas más importantes. El resto de fiestas se celebraban dentro de esas fiestas, como eran las primicias, por ejemplo. Las primicias se celebraban una vez al año, como era también la Asamblea Sagrada, como era también los días de reposo, o como era el año sabático, también se celebraban dentro de una fiesta, dentro de una de esas fiestas. Así que, hermano Iván, ¿se puede seguir celebrando hoy en día esas fiestas? Hay ministerios que lo hacen y realmente caen en este error de tenerlo como una revelación de que ocurre eso ahora en la era de la iglesia. No, pero por simpatía lo pueden hacer. Eso es otra cosa. O sea, yo no comparto cuando alguien dice, no, nuestro ministerio tiene la revelación de celebrar esta fiesta. No, no es revelación en realidad, tiene simpatía. Digámosle como se llaman, esta es simpatía. Porque revelación es Jesucristo, no hay más. Aquí revelación es Jesucristo. El resto es simpatía que uno puede tener por el pueblo de Israel y quiere identificarse, porque son fiestas que las celebran ellos hasta el día de hoy. Y las otras fiestas que aparecen en su libro aparecieron después. Por ejemplo, la fiesta del Purín apareció mucho tiempo después, pero no está en el libro de Levítico. Eso es mucho tiempo después. Muy bien, vamos al libro de Números. ¿Qué le parece? Aprendimos algo en el libro de Levítico. Levítico me habla del sacerdocio, de cómo yo me puedo comportar como sacerdote, de cómo tengo que guiar a mis hijos en el sacerdote. Le enseña cómo tiene que ser la hija del sacerdote, los hijos de los sacerdotes, no con una imposición legalista, la cual los hijos se sientan asfixiados porque no saben poner a pies de la letra las leyes, sino como enamoraron a Rebeca a través del dicho. Nosotros los padres debemos enamorar a nuestros hijos para Cristo a través de los dichos, siendo sabios, siendo prudentes. El libro de Números es un libro se le llama Números porque comienza un conteo, un censo guiado por Dios. Un censo en el cual Dios tiene que, no por saber cuántas personas hay, sino para que el libro de Números nos enseña que Dios es un Dios de orden, un Dios planificado, un Dios de cronificación, un Dios de planes a cortos, medianos y largo plazo. Ya es un libro en el cual nos enseña a nosotros que Dios no está improvisando en la tierra. Él lo tiene todo bajo control. Y comienza con los números, evidentemente. Comienza con los números. ¿Cuántos miembros tiene la familia de Rubén, la familia de Simeón, la familia de Judá, la familia de Isaacar, la familia de Gad, de Dan, de Zabulón, de Efraín, de Manasés, de todos los 12 patriarcas? Entonces vemos nosotros que Dios es un Dios ordenado. Primer punto. Segundo, vemos que en el orden, ¿sabe qué establece? Dice, establece estandartes, establece banderas. Entonces le está diciendo Dios al pueblo de Israel, cada uno tiene que estar enfilado en la casa paterna.
en su bandera, en su estandarte, y no podían darse cambiando de un lugar a otro. No es decir, yo nací en la bandera de la casa de Judá, pero luego siento en mi corazón irme a la casa de Isaacar. Eso no se permitía. En la palabra de Dios, Dios no lo permite, porque Dios es un Dios de orden. Eso no tenía cabida de andarse cambiando de diversas casas paternas, porque era una forma estructurada y ordenada. Hoy en día ocurren muchas de esas cosas, porque pretendemos que Dios aprueba este tipo de acciones de me cambio a cada rato de una iglesia a otra iglesia y andamos cambiando continuamente de banderas de casas paternas. No, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios te va a bendecir en aquel lugar en el cual estamos nosotros siendo fieles, estamos nosotros dando frutos, siendo fructíferos, estamos siendo procesados y trabajando, pues Dios te va a bendecir. En el camino puede pasar como hizo Judá, abrir su propio camino, ¿verdad? Y ahí se creó su propia prole o descendencia. Pero el libro de Números me habla a mí de orden. En todos los sentidos. Primero, en planificación. Segundo, en que se tienen que hacer las cosas como Dios las dijo. No es como yo las siento, no es basado en emociones, sentimientos, sino basado en lo que Dios ordenó. Y se hace este censo, y se establecen las tribus, y se pone este estandarte. ¿Y quién va primero? Judá va primero. También se estableció el orden de quién va a encabezar las tribus. Judá va primero, dice. Judá es el de la guerra. Esos son los que van a ir primero en defensa en cuestiones de batalla y de guerra. El libro de Números te habla también de las leyes de la guerra, en cómo uno tiene que prepararse para la guerra. Todos los jóvenes que entraban a la tierra prometida iban a tener 20 años en adelante, y todos tenían que tener un espíritu guerrero, no fusilánimes, no miedosos. El cobarde tenía que renunciar. El que recién se estaba casando dice que tenía que ir y cumplir con su deber conyugal un año. Un año duraba la luna de miel. Un año duraba. Entonces vamos a encontrar que en el libro de Números se prepara el pueblo para marchar a Canaán. Se están preparando para entrar a la tierra prometida. Evidentemente hay reglamentos que cumplir, como las leyes de la guerra, el ánimo de los guerreros, la dedicación del tabernáculo. Encontramos acá que en este proceso de formación, de preparación, también encontramos los desafíos. Las quejas empezaron a aparecer. Usted sabía que la queja tiene un ciclo. La queja tiene un ciclo, ¿verdad? Primeramente empiezan a quejarse de las cosas que hacen falta. No hay pan, no hay agua, no hay carne, no hay comida. Se empiezan a quejar de las cosas que hacen falta. Luego se empiezan a quejar de que no vamos a llegar a ningún lado. Dijeron, no vamos a llegar a ningún lado, esa tierra nos va a devorar. Hay una crisis de fe. Y finalmente se empiezan a quejar de la autoridad que está en función. Se empiezan a quejar de Moisés y Aarón. ¿Acaso Dios ha hablado solo por Moisés y Aarón? Y Coré y Abridán arman un golpe de estado. Entonces, las quejas tienen un ciclo. Uno se queja primero por lo que no tiene, luego se queja por lo que no puede conseguir, y finalmente se queja contra las personas que están en eminencia y con autoridad. Y Dios responde a la queja. La tierra se abre y los traga. Y Dios responde a la queja. No van a entrar a la tierra prometida por incrédulos. Hebreos dice que este pueblo cayó en un pecado, dice, de corazón malo, de incredulidad. ¿Por qué? Porque se endureció su corazón. La queja va endureciendo poco a poco, y Números nos viene a hablar de ese ciclo de la queja, de cómo el corazón se puede llegar a endurecer. Y poco a poco, un comentario: María habló mal de Moisés, de la mujer de Moisés. Así empieza, un comentario familiar. Y luego empiezan a hablar mal de que no hay comida, no hay bebida. Luego empiezan, hasta que terminaron hablando directamente mal de los gobernantes, que eran Moisés y Aarón, los líderes. Así va creciendo el ciclo de la queja en el libro de Números. Pero el final sigue siendo el mismo. Lepra para María, enfermedades producto de las serpientes que aparecieron porque se murmuraba continuamente,
Entonces vamos viendo nosotros cómo Número nos revela que a pesar de que Dios está siendo ordenado y está teniendo un plan, trazándolo y contándonos sus planes, el hombre sigue cometiendo arbitrariedades que echan a perder el plan de Dios, no en la tierra, sino el plan de Dios con el hombre mismo. Recuerde algo, no es el diablo el que te echa a perder las cosas, eres tú mismo, amado hermano, el que echas a perder la obra de Dios en tu vida. ¿Quiero yo que el hombre se pierda, dice la Biblia? No, quiero que el hombre proceda al arrepentimiento. Tengo pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte. Decirle al justo que le irá bien. Sé que el plan de Dios es que nos vaya bien, porque Él traza una ruta ordenada, pero somos nosotros los que nos perdemos en el camino. Nos vamos perdiendo en el camino. Entonces yo lo quiero animar a usted, amado hermano, en esta hora para que usted tome este libro de Números y diga, un momento, Dios me está hablando a mí, yo tengo que ordenarme, tengo que ser fiel a Dios, tengo que caminar. Ya me hablaron de la santidad, yo tengo que caminar en santidad y tener un código de ética que refleje la santidad de Dios. Ya me están hablando a mí del orden. Me están diciendo que yo tengo... Primero me hablaron de un pacto matrimonial, le pertenezco, yo ya tengo un marido que se llama Dios. Segundo me está hablando de la santidad, Levítico. Tercero me están hablando del orden, de todas las cosas. Y cuando yo no camino en orden voy a pecar con murmuraciones, con chismes y con cosas que me van a llevar a la perdición completa. Los cristianos pueden perderse, pero claro, hermano, Pablo dijo, no siendo que yo habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser reprobado. Claro, estaban con nosotros, caminaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero por supuesto, ¿quién os fascinó? ¿Quién dijo? ¿Quién nos estorbó para no seguir la verdad? Pablo a los Gálatas, me he vuelto vuestro enemigo por decirles la verdad. Vosotros corríais bien, y ahora alguien los ha estorbado en vuestra fe. Claro, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Podemos caer de la gracia de Dios. Claro que podemos caer. Que habiendo gustado el don celestial, que habiendo participado de la palabra del Señor, que habiendo estado prendido en que en Dios, vayamos a caer, a pisotear la sangre de Cristo en una apostasía. Podemos caer, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, mis queridos hermanos. Entonces hemos aprendido que Números trata de los desafíos. Uno de los desafíos es el desafío personal, número uno, que tiene que ver con el chisme. Otro de los desafíos que encontramos nosotros es el desafío externo, porque entraron, dice, a los campos de Moab, y la influencia de los campos de Moab también le llegó al pueblo de Israel. Híjole, hermano, imagínense ese cuadro en el que este muchacho viene de los campos de Moab, porque este profeta llamado Balaam no pudo maldecir a Israel en profecía, no pudo hacerlo. Pero ¿qué hizo? Aconsejó al rey de Moab diciendo, a los hombres les gusta la fornicación. Llévale al campamento, a las fronteras del campamento, a que algunas mujeres prostitutas se empiecen a desfilar y a modelar por ahí, y vas a ver que ellos solitos van a pecar y van a provocar la ira de su Dios. Tú no te vas a manchar las manos. Y eso fue lo que pasó. Llegaron las mujeres. Y dice que este muchacho tomó y a los ojos de Moisés y Aarón entró aquella mujer ramera al campamento. No se practicaba la prostitución en el pueblo de Israel hasta ese momento. Y le entró al campamento para tener relaciones sexuales con esa mujer en el campamento. Fines, el hijo de Eleazar, siente el celo de Dios. Agarra una lanza y dice que entra a la tienda de ellos y lo atraviesa. A los dos los atravesó con la lanza al pecho. Ahí quedaron fulminados y se desató el juicio de Dios por causa de esta relación, amado hermano, entre idólatra, fornicaria. Y ahí es que aparece esta mítica palabra en la que Aarón le dijeron a Aarón, Moisés le dice a Aarón le dice, toma el incensario y párate entre los vivos y los muertos mientras yo oro al Señor. Y Aarón dice que se paró entre los vivos y los muertos y empezó a mover el incensario para que Dios calmara su ira. Y mucha gente murió porque una plaga cayó, pero Moisés oró y Aarón se puso a hacer su trabajo. Qué lindo es cuando encontramos al apóstol haciendo su trabajo, al profeta haciendo su trabajo, al evangelista haciendo su trabajo, al pastor haciendo su trabajo y al maestro haciendo su trabajo. Los 5 ministerios en función activa dentro de una iglesia,
Bendito Dios. Se calman los juicios. Trae sanidad, hay crecimiento, hay desarrollo, hay revelación del plan y el propósito de Dios, hay prosperidad en esa casa. Pero cuando en esa casa no se está haciendo lo correcto, cuando no hay liderazgos que estén fluyendo cada uno en su función, va a haber una carencia. Evidentemente va a haber una carencia. Entonces se enfrentan aquí al desafío de los campos de Moab. Se enfrentan al desafío de los campos de Moab. Tú y yo vamos a enfrentar los desafíos en nuestros trabajos. Una cosa es el desafío interno de la iglesia. Una cosa es el desafío interno en nuestros hogares, nuestro trato con nuestra pareja o nuestros hijos. Otra cosa es el desafío afuera, en nuestras relaciones laborales, en la calle. Otra cosa es cómo afrontamos las tentaciones. Cómo afrontamos las tentaciones sexuales, las tentaciones de nuestros ojos, las tentaciones de nuestro carácter, nuestra ira, y cómo respondemos a la injusticia de nuestros patrones, nuestros jefes, ante la delincuencia. Todo eso tiene que ver en nuestra relación externa. Como el pueblo de Israel habló del campo de Moab. Y tuvieron que lidiar con Balaam, con Balac, y también ser preparado aquí el nuevo líder que vendría a ser Josué. Fíjese que esta historia de la preparación del nuevo líder de Josué es un gran disparo, una gran hacha, muchas veces al nepotismo. Porque yo siempre me pregunto por qué Gerson y el otro hijo, que no me recuerdo el nombre de Moisés, no fueron los que heredaron el sacerdocio o el liderazgo del pueblo de Israel. Porque en las cosas del Señor, quien manda es Dios. No yo, no el hombre. El hombre tiene muy buenos deseos, pero no nos olvidemos de algo. Somos esclavos de Dios. En el buen sentido de la palabra, somos siervos de Dios. Y qué lindo es ser siervo de Dios. Te voy a decir una perla, mira. En la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo dice: aún los siervos de mi padre tienen abundancia, porque el Padre de la gloria sabe recompensar muy bien a sus siervos. Yo no aspiro mucho más que eso. Si la Biblia dice que los siervos del Padre tenían abundancia, yo digo: Señor, yo quiero ser un buen siervo, un buen esclavo. Un siervo es un esclavo, un empleado. Tu Padre Dios es un buen jefe que te bendice y se preocupa por todas las... Si tú no entras en el tema de: Señor, yo voy a hacer esto, como lo dice Colosenses, no seamos obreros, empleados o esclavos sirviendo al ojo, sino sirviendo como a Dios. Si tu corazón está en hacer las cosas para Dios, el Todopoderoso te va a recompensar y te va a dar el pago que tú te mereces. El hombre es injusto con nosotros. El Estado es injusto con nosotros. Las leyes no se hacen para que nosotros seamos enriquecidos, pero Dios es justo. Lo vio a Jacob cuando Labán 14 veces le cambió el salario. Lo vio cuando le cambió y le fraguó continuo engaños. Y Dios le dijo: yo tengo una recompensa para ti. Y le hizo parir las ovejas blancas que le habían dado a él, manchadas, negras y moteadas. Y se enriqueció. Porque donde el sabio y el entendido de este siglo quiere enredarnos con su sabiduría y hacernos mal, Dios los atrapa. Los enloquece, porque el final de tu vida, esto es maravilloso, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Tu final es ver la gloria de Dios en tu vida. En tu vida. Entonces vemos nosotros acá que tenemos un desafío. En el libro de Números aprendemos este desafío que vamos a tener en el rol externo, en el rol social, y que se tiene que preparar un sucesor. En este caso es Josué. No es el hijo de Moisés. ¿Pueden ser los hijos los sucesores? Posiblemente. El principio fundamental sigue siendo el mismo. Dios es el soberano. Él es el que decide. Él es el que toma la decisión. ¿Quién es el que va a tomar la ruta del legado en el liderazgo? Y Dios dijo: Josué. Porque Josué estaba con Moisés. El libro de Josué capítulo 1 dice: y Josué, siervo de Moisés, siervo de Jehová, estuvo siempre con Moisés. Quien estuvo arriba en el Sinaí resguardando a Moisés fue Josué. Conviértete en un siervo del siervo de Jehová,
y un día vas a heredar la bendición. Llévate ese principio. Dale de comer a un siervo de Jehová. Ocúpate de que un siervo de Jehová esté bien. Sé un siervo de Jehová y un día vas a heredar un legado maravilloso. Termino, hermano amado, con Deuteronomio. Deuteronomio es un resumen de los otros 3 libros. De hecho, Deuteronomio es un resumen porque es un discurso. Realmente aparecen aquí 3 discursos. En 3 ocasiones, Moisés lo que está haciendo es recordando las cosas que habían pasado, recordando las leyes. ¿Y por qué este discurso? ¿Por qué? Porque ya habían muerto, pues. Esa generación ya había pasado, 40 años había pasado. Y la generación nueva necesitaba otro tipo de forma de comunicar el mensaje. Por eso Deuteronomio es el resumen de todo. Deuteronomio es el resumen de todo. Y esto nos enseña que el cambio de una generación nos lleva también a cambiar los métodos de comunicación. Moisés cambió, ya no escribió solamente como en el Éxodo, Levítico y Números, ahora se paró a recitar. Era una generación diferente. Ahora se paró a recitar, ahora se paró a hablar. Y tú vas a ver desde el capítulo 1 empieza a hablar y a recordar y a decirles que cuando lleguen a la tierra no se olviden de que fue Dios el que lo prosperó. Todo fue hablado. Era una generación de jóvenes, una generación de soldados, 40 años que habían pasado en el desierto, y estos muchachitos eran veinteañeros todos. Los únicos ancianos eran Moisés, era el sumo sacerdote, Josué y Caleb, eran los únicos ancianos. El resto eran veinteañeros, de 20 años para abajo, soldados que estaban ahí con energía. Usted sabe que un jovencito no se aguanta un sermón de más de de más de 2 horas. A los jovencitos les gusta lo puntual, ¿verdad? Entonces Moisés entendió eso, y eso que Moisés ya tenía 120 años. Entonces significa que usted como hombre adulto no está exento de irse renovando, porque necesita usted renovarse por las nuevas generaciones que vienen, que necesitan escuchar el mensaje. Romanos 12, tengo que renovar el espíritu de mi mente. 2 Corintios capítulo 4, aunque mi ser exterior se vaya desgastando y envejeciendo, mi ser interior se va renovando en Cristo Jesús. Entonces tiene que haber una renovación interna. Podemos envejecer, podemos volvernos lentos para la tecnología, pero tratar de renovarnos y entendernos. Y esto para que usted aprenda bien a usar estos dispositivos, porque va a ser de mucha utilidad para usted. Imagínese tomar un teléfono y hablar con alguien y orar. Imagínese, hace algunos años atrás me llegó una petición de oración de una persona que está en España, que estaba en un hospital sin riñón, y estaba esperando un riñón, y me llegó a mí y empecé a orar por ella. Y le digo, tu familia no tiene esposo, sus hijos estaban en Guatemala, así que ella estaba sola, tirada en un hospital. Echemos mano de la tecnología, le digo. Y agarré el teléfono y empecé a orar, y empecé a hacerle seguimiento, empecé a hacerle acompañamiento, cómo se siente, palabra de fe, le comparto una predicación, le hacía llamada, todo el trabajo evangelístico y pastoral a ella en un hospital. Hasta que apareció. No, sería mentiroso si le digo que Dios hizo un milagro con su riñón. No, pero sí, haciendo este trabajo Dios obró de otra manera. Apareció un donante que le llegó el riñón a ella, y ya habían aparecido otros donantes, y estaba en un estado de depresión muy fuerte, porque el riñón no era compatible a su cuerpo. Pero como yo empecé a trabajar la fe, la forma de confiar en Dios, de repente y se preparó espiritualmente ella, y llegó un donante, y ahora sí su riñón fue compatible con ella. Al poco tiempo salió del hospital, y hoy, aunque tiene un solo riñón en su cuerpo, anda por España dándole la gloria a Dios. De repente se acuerda de mí y me escribe. No la conozco, pero a la larga yo sé cuánta gente tú no vas a ayudar si tú te renuevas y usas la tecnología, estos medios de comunicación. Quizás no los vas a conocer aquí en la tierra, pero cuando vayas al cielo te van a decir, ven acá. Esta gente tú te la ganaste. Yo, Señor, ¿cuándo lo hice? Cuando entregaste un tratado. Cuando te paraste a predicar en la calle y alguien escuchó
en una casa, en un carro, en un vehículo, y se llevó, y yo empecé el proceso de transformación porque tú te animaste a hablar, porque tú te animaste a contar un aspecto de mí. Entra en el gozo de tu Señor. No te dirán bien dicho, te dirán bien hecho. Lo hiciste en tiempo y fuera de tiempo, predicaste, usaste mano de la tecnología, de los papeles, de las escrituras, de todo, y no te detuviste. Deuteronomio es eso. Deuteronomio es eso, es el nuevo método de Moisés para llegar a esa nueva generación, el discurso, el hablar. Hijo, un hombre de 120 años, dice que no perdió el vigor. ¿Y cómo le hablas a 1.000.000 de gente? Tenía buenos pulmones. Que Dios te bendiga con una buena salud, para que te dé la oportunidad de predicarle el evangelio con buenos pulmones, con los pulmones del cielo, y levantes la voz y fluyan milagros y sanidades a esta generación que no está perdida. No, Señor, no está perdida. Mientras la iglesia esté en esta tierra, mientras la iglesia esté aquí, y hay salvación, hay esperanza, hay vida eterna. Somos nosotros el arca, y hay que meter a esa gente al arca de la salvación. Que Dios te dé a ti pulmones como los de Moisés, fuerte, para que transmitas a esta generación. No importa si tus cabellos están blancos, no importa si usted ya está pintando a ser abuelo o abuela. Tú eres como un Moisés escribiendo el último libro que va a tocar una gran generación. Jesús usó el libro de Deuteronomio. Jesús no usó los otros libros. Todos los escritos, todos los dichos de Cristo y los dichos de Pablo son del libro de Deuteronomio, del último discurso de Moisés. ¿Se imaginaba Moisés que iba a tener trascendencia ese discurso que luego fue escrito? No se lo imaginaba. No se lo imaginaba. Usted me dice, ¿Moisés escribió Deuteronomio? Yo creo que no, porque no creo que lo hubiera escrito cómo fue su muerte. Porque él dice que Dios lo llamó a orar. Y de repente vio, y toda la experiencia que él tuvo, no la pudo haber escrito él porque murió, evidentemente. Alguien lo escribió. Alguien escuchó el dicho de Moisés, la predicación de Moisés, esa predicación larga. ¿Cuánto tiempo habrá durado esa predicación? Se cree que son al menos 3 sermones que están ahí en el libro de Deuteronomio. Dios tiene una bendición especial en los sermones que nos hablan en las iglesias. Dios tiene una bendición especial en el sermón de nuestros líderes, y Dios te quiere ungir a ti para que tus sermones sean ungidos. No importa si tus sermones son de 10 minutos, 15 o 1 hora, pero que sean ungidos. Lo importante es que sean ungidos, así sea una sola palabra que salga de tu boca, que sea ungida esa palabra. Y el libro termina, el Pentateuco. El libro termina con este traspaso ya fuera de los campos de Moab, listos para entrar a la tierra prometida. Le dicen a Moisés, Moisés, mira la tierra prometida, no vas a entrar allá, pero obsérvala. El libro termina vislumbrando la gloria de Dios, vislumbrando que lo que se le prometió a Abraham están a un paso de cumplirlo. Dios es un Dios que promete y cumple. Lo que Él te prometió lo va a cumplir y te lo va a dar. Y si no alcanzaste a saberlo o a tomarlo tú, lo van a hacer tus generaciones. De tus lomos van a salir ministros de Dios. De tus lomos. Los hijos de Samuel no fueron muy relevantes, pero el nieto de Samuel sí. El nieto de Samuel sí fue muy relevante. Emán, uno de los salmistas y de los cantores del tabernáculo de David. Profetizo que si tus hijos no has visto ver la gloria de Dios sobre tus hijos, la vas a ver en tus nietos. Abuelito, abuelita, papá, ¿cómo es papito Dios? Y tú tendrás la oportunidad de instruirlo, como en el libro de Deuteronomio, con el dicho, con la boca, con el discurso. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a tus nietos, cuéntale a los tuyos las grandes obras de Dios. Y como dijo Charles Spurgeon, y termino con eso, la Biblia es como un león que no hay que defenderlo, hay que soltarlo, hay que liberarlo. Solo cuente las historias, apréndaselas de memoria. Deuteronomio es un discurso. No es tan difícil entender ese libro. Deuteronomio es el libro, yo le aseguro que de los 4 libros
aparte del Génesis, del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le aseguro que el que más entiende usted es el Deuteronomio, porque es un discurso. Léalo, estúdielo y recítelo. Es como un león, deje que la palabra haga el efecto que tenga que hacer. Amén, mis hermanos. La siguiente clase vamos a hablar de la conquista. Y vamos a ver de algunos atributos. Me hubiera gustado hablar un poco más de atributos de Moisés. Quizás hable la semana que viene, en la siguiente clase, vuelva a topar un poco a Moisés referente a su liderazgo y los atributos que él tuvo. Y vemos cómo contrastamos con los atributos de Josué, porque es importante contrastar el carácter de estos dos líderes para entender cómo ocurrió el proceso de la conquista. Bendiciones a cada uno de ustedes. Yo los veo la siguiente semana y me gustaría que vaya leyendo el libro de Josué y el libro de Jueces, que tiene que ver con la conquista de la tierra prometida. Un abrazo, cuídense mucho, bendiciones.